Buenas noches, Meli. Hola, muy buenas noches, querida doctora Rebeca, un abrazo. Qué bonito, qué bonito volvernos a encontrar por acá. Sí, qué chévere. Y estoy súper emocionada de estar otra vez de vuelta, de regreso a nuestros live con Crecemos, que bueno, siempre nos ayudan muchísimo en nuestra vida diaria. Son de verdad todos estos tiempos muy especiales, tiempos que hemos creado con ustedes, con la gente de Crecemos, para el Sí, bienestar mental, psicológico de todos los seguidores de Crecemos asociados. volumen. Ok, sí. ¿Y qué más, Mili? ¿Cómo está todo por Bogotá? Bueno, súper bien, mucho frío. En Bogotá, imagínate, y les cuento a todos que dicen que agosto le llaman dizque, el mes del verano. Pues sí, no llueve mucho, pero hace un frío tremendo, una brisa súper helada, una corriente de brisa muy, muy fría que lo deja a uno así como si estuviéramos en el congelador, una cosa así. Ah, Eh, pero qué rico. sí, sí, Deli, porque en las noches que hace mucho frío, pues a uno lo que lo provoca es arruncharse, como decimos acá, arruncharse, meterse en las cobijas, estar descansadito. Es decir, este frío no le provoca a uno salir a la calle. Ah, qué Para- rico. Pues sí, uno como viene de esta dinámica de la pandemia, tampoco es que uno ya esté como que muy acostumbrado a este tipo de estilo de vida los fines de semana, ¿cierto? Ajá, Porque sí, de alguna manera eso impactó también la conducta del colectivo. Pues obviamente sí hay personas que retornan a ese estilo de vida, pero muchas personas, también dependiendo de la edad, pues ya nos acostumbramos a otro ritmo, a otras cosas, entonces pues ahí vamos, Mili. ya no nos acostumbramos a andar en la calle, o bueno, no sé, es mi caso, o no sé si es también lo que le están llamando el trauma post-COVID, que es como un COVID extendido, algo así, queda uno con mucho cansancio, con mucho agotamiento, sueño, algunas personas, bueno, ya sabemos que no recuperan rápidamente el olfato, bueno, tiene diferentes síntomas, y yo creo que a mí me ha quedado un poco de ese síndrome post-COVID, un poco de cansancio, entonces sale uno a trabajar, a hacer las cosas, las vueltas, bueno, no voy a oficina, pero sé que esto le pasa a mucha gente, que sale a sus actividades y regresan de un cansancio que no se no quiero ni asomarme a la puerta. Sí, totalmente. Bueno, Mili, vamos a entrar entonces en materia. Les doy la bienvenida a todos desde el corazón y de la familia de Crecemos Asociados SAS, a todos los que van entrando, saludos a todos. Muchísimas gracias por este tiempo que se están tomando, que dicen muchas cosas buenas de ustedes porque quiere decir que son personitas que se preocupan por su crecimiento y desarrollo personal. Así que bravo para ustedes. ¡Aplauso! A Chao. los que están llegando, a los que se quieren capacitar, aprender, siempre es súper importante aprender todos estos temas. Venimos desde el mes de marzo, más o menos, abril, Sí. aprendiendo todo lo de inteligencia emocional. Tenemos una cantidad de temas espectaculares y ustedes entrando ahí a la página de Crecemos Asociados, ahí se van a chismosear todo lo que hay en Sí, total. y encuentran todos nuestros live, además en la página de YouTube, Crecemos Asociados, ahí van a encontrar ustedes también todos los live como para ponerse al día y si se nos olvidan, como yo, que tengo que ver, bueno, Ya eso lo hemos trabajado, eso lo hemos sí, trabajado. a veces la tendencia a olvidar, entonces me gusta ir otra vez a los live y recordar lo que la doctora Rebeca nos enseña, nos explica, porque así aprendemos, ¿no? En la repetición de la repetidera, decía, o dice una tía mía. Sí, claro, Ya. los bebés cuando están hablando, uno les dice mamá, papá, mamá, y le dice a la mamá 20.000 veces hasta que lo repiten.
Y Es precisamente por eso que pues hay que hacer la repetición de la repetidera, como dices tú. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron a nosotros. Entonces las sinapsis se prestan de forma más fácil para nuestra comprensión y nuestro entendimiento cuando hacemos la repetición de la repetidera. ajá, entonces nos vamos a repetir los temas que quieran. Hay inteligencia emocional, se ha hablado de disciplina para los hijos, hemos hablado de temas súper bonitos, interesantes. Bueno, ahorita no me acuerdo todo en la lista, pero ahí lo van a encontrar y de verdad que no se van a arrepentir. Y hoy, súper tema, me encanta. Perdónate y perdona. Lo grande. Ahora me acuerdo de una canción de Vicosín y Gilberto Santa Rosa que habla de eso, de la canción Lo grande que es perdonar. Sé que te hice mil heridas, dice la canción. Yo aquí, tú allá. Pero él le invita en la canción, le dice, pero ya no más, ¿por qué llorar? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué dejar que el corazón se entristezca? Ya no piensas nada, ven a mí, te perdono, perdóname, y vamos a empezar. Más o menos ahí parafraseando la canción de Vicosí. Una canción muy Tú bonita. te llamas. Doctora, no, bastante. ¿Se Doctora, llama o no se llama? no me llamo. Ok. Doctora, ¿por qué en la promoción yo decía, no sabes perdonar? ¿Será que no sabemos perdonar? ¿Necesitamos educarnos para perdonar? ¿O eso es una decisión que debemos tomar? Porque hay gente que tiene facilidad para perdonar, otras son así súper, uno dice, resentida, rencorosa. Bueno, todas esas son las preguntas que vamos a hablar, pero con la que quiero que empecemos es la siguiente. ¿Cuál es la raíz de la falta del perdón? ¿Por qué no tenemos esa facilidad para perdonar? Bueno, Mili, interesante pregunta. Interesante pregunta, chicos. Quiero invitarlos también a que participen hoy. Ahí Lee va a estar súper pendiente de sus preguntas para que también interactúen, pregunten todo lo que quieran con respecto al tema de hoy, que es perdónate y perdona. Y bueno, básicamente para responder tu pregunta, Mili, ahí entran a jugar muchos factores, sobre todo factores desde la parte individual de nosotros como personas. Socioculturales, donde nos desarrollamos nosotros, donde nos hemos criado, y todos esos factores inducen a que seamos más propensos. ¿Por qué? Porque nos volvemos vulnerables. Realmente todos los seres humanos, pues, radica la fortaleza de nosotros en el perdón. Y muchos de nosotros no somos tan fuertes como creemos. Y se dice realmente que la falta de perdón es sinónimo de falta de fortaleza en nosotros, en nuestra vida. Contrario a lo que se piensa, nosotros creemos que el no hacerlo nos hace fuertes. Resulta que es todo lo contrario y eso es lo que yo quiero que nosotros aprendamos el día de hoy. Entonces, eso va a depender mucho de las formas de afrontamiento, y las formas de afrontamiento no son iguales para ti o para mí como individuos. Hay que tener en cuenta, vuelvo y les digo, el contexto sociocultural, el contexto, el entorno familiar, porque por ejemplo, la misma situación, ¿cierto? Nosotros nos damos cuenta, la misma situación no es igual, o no la tomas tú, o no la superas tú de la misma forma en la que la puedo superar yo. Y estamos bajo el mismo contexto. Sucede incluso entre hermanos criados en un mismo hogar. Entonces, pues, eso va a depender mucho, sobre todo, de la conciencia, el nivel de conciencia que nosotros tengamos en nuestro desarrollo personal. Y es precisamente lo que vamos a aprender el día de hoy. Excelente. Tiene que ver, querida doctora Rebeca, bueno, sí, yo creo que sí porque ya lo respondiste, pero quiero que nos lo expliques un poquito más detallado. Nuestra personalidad tiene que ver, nuestro carácter tiene que ver en esa forma de afrontamiento del perdón. Bueno, uno dice, es que yo no te perdono que te hayas olvidado de mi cumpleaños. Y uno dice, ay, eso es una cuestión. Yo, por ejemplo, soy flemática, que soy relajada, que soy fresca, que a veces no importa.
si no me saludó de cumpleaños, no, sigue siendo mi amigo, mi familiar, no pasa nada para mí. Pero hay gente que dice, no te lo perdono y de verdad se lo toman en serio. O no te perdono que no me hayas acompañado a tal lugar. No te perdono que me hayas dicho X o Y cosa. Y de repente, bueno, uno se puede resentir en el momento, tener el dolor, la tristeza, de que, óyeme, pero ¿cómo me dijo esto esa persona? Si yo la estimo, si yo la quiero, si yo la amo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Pero de pronto no se siente mal, o es mi caso, y ya después ya después lo olvida, pero hay otra cantidad de personas que no tienen esa facilidad, o en algunos momentos uno se vuelve como duro para perdonar, entonces hay cosas pequeñas o Bueno. cosas muy grandes. Sí, sí, eso también depende, ¿no? De la magnitud de lo que estemos hablando y comprobado psicológicamente, pues sobre todo desde la psicología nosotros entendemos mucho, pues, este tema conductual desde nuestra mente y se explica muy bien el hecho de que nosotros tendemos como seres humanos y como un colectivo a señalar, a juzgar, eso hace parte de nuestro componente dentro de todo lo que tiene que ver el perdón. Entonces, cuando Ajá. tú estás señalando, cuando tú estás juzgando, tú estás anticipando la intención. Eso quiere decir que realmente uno de los factores que nosotros tenemos en cuenta de forma inconsciente al momento de juzgar o de señalar es la intención. Empezamos a decir, esa persona lo hizo y ella sabía lo que estaba haciendo, o esa persona pobrecita ya no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Y las opiniones se dividen, ¿por qué? Porque entra otro componente que es la empatía. Entonces, pues hay que tener en cuenta que nosotros muchas veces también lastimamos y también tenemos cosas que nos perdonen, solo que a veces no nos damos cuenta. Entonces, trabajar en ese proceso, primero, es muy beneficioso para nosotros personalmente. Y segundo, es muy enriquecedor para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo. Y no menos importante el tener en cuenta que hay que hacerlo empezando por nosotros mismos. Como yo siempre les digo, o sea, todo parte desde nosotros mismos. Entonces, por eso este live se llama Perdónate y perdona. No es muy coherente que tú digas que perdonaste a alguien, y eso también lo vamos a hablar ahorita en los tipos de perdón que hay, y no te estés perdonando a ti mismo y te des tan duro. Y yo eso lo veo mucho en mis pacientes. Entonces, pues vamos a aprovechar este espacio para ir de pronto como exponiéndoles situaciones y cosas y para que ustedes también pregunten, chicos, pregunten todo lo que quieran. Queremos saludar, bueno, no sé si nos abandonaron, pero igual saludamos a Luisa Suárez, a Marcela Fernández, a todos los que se van uniendo a este live. Es súper interesante, de verdad. A veces nos quedamos ahí deslizando fotos, deslizando historias, mirando reels de cosas que, bueno, pueda que sean chéveres, algunas no tan edificantes, otras sí, como este live que estamos aprendiendo acerca del perdón y a identificar por qué somos duros en algunas ocasiones para perdonar. Por ahí hay un dicho que dice que el que más ama, más se le perdona. ¿Qué opinas de esa frase? El que más ama, ¿cómo dijiste? Al que más se ama, más se le perdona. Bueno, es que el perdón también tiene otro componente aparte de los dos que les narré ahorita y viene siendo esas cosas que de pronto yo no puedo o no he podido trabajar en mí. Y ahí viene ya la parte de la proyección personal. Entonces, no digamos tanto, el tema del amor funcionaría más desde la neuropsicología, ya hablando químicamente. ¿Por qué? Ujú. Te voy a poner el ejemplo a ti y a todos nuestros queridos seguidores. Muy sencillo, una relación de pareja, porque todos aquí, pues yo supongo que hemos tenido alguna vez o tenemos una relación de pareja. Entonces, cuando tú estás en tu relación de pareja, inicialmente el enamoramiento y todo lo lindo y todo. Cuando hay una ruptura o una separación y la pareja pues viene porque quiere separarse, que para eso también hay terapia, ¿no? Entonces, uno puede identificar claramente desde la parte de la neuropsicología, que es la que estudia la parte del componente químico-conductual, como su nombre lo indica, uno puede darse cuenta de que ya tú a la persona no la justificas con la misma facilidad que lo hacías inicialmente. Entonces sería como
haciendo alusión a lo que tú dices del amor, teniendo en cuenta más que todo el componente de la oxitocina, ¿cierto? Ajá, sí, Entonces, ya tú a esa persona no la vas a señalar con todo ese furor de tu oxitocina, porque ya no existe. Entonces la vas a señalar con la cruda verdad. Y es lo que dicen comúnmente, pero ojo, todas estas cosas son reales, pero en la popularidad tú encuentras dichos como, no, es que el amor enloquece, el amor enceguece, el amor ensordece, pero realmente lo que está sucediendo es eso, esos componentes neuropsicológicos que están haciendo ahí de las suyas y hacen que nuestro juicio, que era lo que yo les decía ahorita entre los componentes, ¿recuerdan? Se distorsionen un poco. Entonces, ok. hay que tener en cuenta que todas estas cosas funcionan, son reales y se hacen evidentes. ¿Dónde? En la conducta. Lo que quiere decir que nosotros podemos trabajar siempre y cuando estemos preparados primero y tengamos la intención, el perdón, tanto para nosotros mismos como para alguna situación que hayamos tenido en nuestras vidas. Hay situaciones, pues para nadie es un secreto que la vida, nadie es un secreto que la vida, pues fácil no es que sea, pero no quiere decir que tenga que ser toda la vida así. O sea, nosotros tenemos nuestras propias versiones y construimos nuestras propias versiones a partir de la forma en la que queramos nosotros surgir, crecer. Por eso en Crecemos no nos limitamos en ayudarte a crecer, nos preocupamos mucho por eso, porque todas las personas entiendan que hay una oportunidad, hay miles de oportunidades siempre y cuando nosotros queramos dárnoslas a nosotros mismos y pues a esta oportunidad de vida que ya tenemos. Eso es súper interesante, que uno también quiera darse esas oportunidades de mejorar, de cambiar, de ser, de transformarse, de crecer. Tú Exactamente. decías eso que quiero que lo profundices un poquito. Necesitamos aprender a perdonarnos. Y uno, hay gente que dice, pero ¿perdonarme qué? Yo no tengo nada que perdonarme. Pero a veces uno se pone a hacer ese proceso de introspección y decir, sí, yo necesito perdonarme haber tenido ese novio que tuve, haberle permitido una, no sé, una falta de respeto a mi suegra, o a un amigo que siempre fue un amigo abusador conmigo, o yo no me perdono haber fumado no sé cuántos años de mi vida y estar ahora enfermo de los pulmones, yo no me perdono, o es decir, pueda que estén esas raíces ahí y la gente no los identifica. Entonces, ¿cómo llegamos a saber que necesitamos ese proceso de autoperdón nosotros? Porque, como ya lo decías, necesita que empiece por nosotros. Y además me recuerda el Padre Nuestro, que dice, perdónanos, Padre Nuestro, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. O sea, necesitamos todos los días, según lo que yo veo en esa oración que es tan universal, la oración modelo que el Maestro Jesús, donde nos habla de que todos los días necesitamos perdonarnos, pedir perdón a Dios y perdonar a los que nos ofenden. Bueno, me gusta mucho que tú siempre tocas el componente desde la óptica religiosa, aunque tenemos que tener claro que estamos hablando aquí 100% de psicología, ¿no? Ya cuando estamos hablando de temas éticos o religiosos, pues ya la perspectiva es diferente. Lo que yo te decía, las realidades son distintas. Ajá. Entonces, pues volviendo a tu pregunta, mi querida Lee, pues es sencillo. Nosotros tenemos un live que hicimos, no recuerdo si fue en abril o en mayo, que habla de la inteligencia emocional. Sí, Ahí vamos a encontrar, y si no, yo los invito cuando terminemos este live a que ustedes vayan y lo miren. Ahí hablamos todito de inteligencia emocional para que ustedes aprendan a ser inteligentes emocionalmente. Bueno, y muy aparte de eso, las emociones son las que nos dicen, porque si tú no te sientes cómoda contigo misma bajo alguna situación o alguna circunstancia, evidentemente algo no está pasando. Y es que hay dos cosas, Mili. En el tema también del perdón, hay, aparte de los componentes que ya yo les he mencionado, hay algunos roles que juegan, como en la comunicación o como en la inteligencia está el rencor, que es un sentimiento, ¿listo? sí. Y está una culpa, que es otro sentimiento. La culpa la juega Ese nos persigue. la culpa la juega el rol del ofensor, o sea, la persona que te está ofendiendo, ¿cierto? Ajá. Y el rencor, pues el del ofendido.
Entonces es un juego, es una dinámica que se realiza ahí, que es perfectamente clara en cualquier situación que requiera de nuestro perdón o que requiera de que seamos perdonados. Entonces, Ujú. como te decía, se evalúa desde la parte del juicio lo que tiene que ver con la intención. Eso nosotros lo tenemos inconscientemente, es lo que apuntamos. O sea, la capacidad mía de perdonarte va a depender de la capacidad que yo tengo de identificar si tú lo hiciste con una intención oscura o si lo hiciste realmente sin darte cuenta. Entonces ahí es donde de pronto radica un poquito la diferencia al momento en que nosotros queremos hacerlo, porque cuando nosotros identificamos que esa culpa esa persona se la merece, automáticamente hacemos el papel de señaladores. Y no solamente eso, sino que además de eso nos queremos tomar el papel de vengadores. Vengadores. Si has visto mucho que en las películas de terror siempre se ve un personaje, ojo, estas películas están inspiradas mucho en psicología, aunque parezca mentira. De Entonces acuerdo. tú analizas los personajes y tú dices, bueno, este es este tipo, porque si no fuese así, pues sería un psicópata, ¿cierto? Entonces pues colocan a, no sé, vamos a poner, ¿cómo es que se llama? El que tiene la máscara, que siempre sale en una aldea, Jack, creo que se llama. Bueno, en fin, este chico siempre tiene una patología aislado, resentido, la sociedad lo marcó, o sea, tiene muchas cosas que perdonar y no las perdonó. Entonces él reclama venganza. Y es lo que es el comportamiento y la naturaleza humana. Entonces es una víctima que se vuelve victimario. Es más o menos así funciona en la vida real, pues obviamente guardando las proporciones del asunto. Ahora, el perdón es muy bueno, ¿por qué? Porque no solamente nos libera a nosotros, sino que es una forma de hacernos ver pues que no tenemos no somos psicópatas, pues porque nos ayuda a mantenernos en colectivo. Si no tenemos la intención nosotros de perdonar o de ser perdonados, pues estamos teniendo problemas en esa área y tenemos que empezar a buscar ayuda y ser conscientes de eso. De ¿Listo? acuerdo. Ajá. Entonces, empezamos con ese autoperdón, ese autorreconocimiento, de hacer el proceso de desde adentro, desde nosotros, desde empezar a perdonarnos eso que hicimos mal, esa situación, bueno, no sé, tantas cosas que para unas personas las afrontan distinto que otras. Entonces, de repente hay gente que no le pone, no se complica, como ya lo vengo diciendo, y dice, bueno, esto no merece la pena de que yo le dé aquí, que tenga resentimiento con eso, sino ya, chao, se acabó, fue parte del pasado. Si me permites, Mili, te pongo ejemplos para que las personas puedan entender desde qué punto del Por perdón podemos supuesto. estar hablando. Cuando estamos hablando de perdonarnos a nosotros mismos, estamos hablando de padres que sin querer han permitido una situación de violación sin darse cuenta. Eso es un perdón, eso requiere un perdón. Aquí vamos a hablar de perdón desde la psicología y yo quiero que de verdad nosotros aprendamos. No vamos a hablar cositas livianas, vamos a hablar la realidad real que yo veo cada día en mis pacientes. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero compartir y es lo que quiero que ustedes se abran hoy y pregunten, porque estamos en una consulta abierta prácticamente para todo el que quiera. De acuerdo. Estamos hablando de perdonar infidelidades, que es algo Ah, supremamente doloroso en el caso donde se involucra el amor, y ya tú sabes por qué, porque lo acabo de explicar con el tema de to- la neuropsicología. ¿Listo? Estamos ujú. hablando de perdonarnos a nosotros mismos por haber sido permisivos en cuanto a maltrato físico o psicológico o ambos y no nos damos cuenta. El ser permisivo, cuando nosotros nos damos cuenta, wow, a mí lo que me sucedió durante 8 años, 5 años, es que fui víctima de un maltrato y lo primero que nosotros hacemos es culparnos a nosotros mismos. No nos perdonamos. ¿Por qué? Porque en el momento no es concebible, ¿cierto?, que haya sido de esa forma. Estamos hablando de perdonar o generar perdón en hogares donde hay hijos que están odiando a sus padres. Y esto es curioso, porque es que resulta que la falta de perdón, y ahí va un datico extra más, anótenlo, realmente cuando ha habido amor, pues puede haber amor o puede haber odio. Por eso dicen que del amor al odio hay un paso, Hay un paso. pero hay un sentimiento. Lo contrario del amor es la indiferencia, no es lo que la gente piensa que es el odio, no. Si hay odio,
es porque hay un poco de amor, entonces ahí hay que trabajar. Por ejemplo, el caso del hijo y del padre, o del hijo y la madre. Ahí tú ves eso, es muy común, por muchos errores que los adultos como padres cometen por su inmadurez, etcétera, etcétera, Sí, y muchas situaciones a las que se expusieron esos chicos mientras estuvieron desarrollándose. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo quiero que ustedes aprendan hoy, a que primeramente nosotros nos perdonemos y posteriormente pues nos permitan liberarnos. Porque si eso no sucede, simplemente estamos viviendo lo que nosotros los psicólogos llamamos dos tipos de perdón. Un perdón ajá, emocional y un perdón conductual. El perdón conductual es como ir a la iglesia, darnos una cruz y decir que aquí nada pasó. Es ese señalamiento que tenemos en sociedad de que, mira, es que es bueno perdonar. Y si tú no perdonas, entonces te catalogo como una persona mala. Entonces, por lo general, nadie quiere ser malo. Entonces, aquí hay de acuerdo. otra cosita, nosotros no somos ni muy claros ni muy oscuros, somos por lo general todos. Somos como le escuché yo una vez a alguien a quien aprecio mucho, somos personas que hacemos cosas buenas o que hacemos cosas malas, pero somos personas. Listo, Somos humanos todos. correctamente, como diría una amiga mía, correctamente. Pues sí, es tener esa capacidad de entendernos que somos humanos y que estamos, perdónenme la expresión, pero estamos todos los días latentes a embarrarla. Estamos Y expuestos expuestos, por porque somos supuesto. vulnerables, porque somos muy vulnerables y es precisamente por eso que hoy lo primero que hemos aprendido cuando empezamos esta charla es que perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a otras personas requiere de mucha valentía, requiere de mucha fortaleza interior, porque no es fácil perdonar que alguien se llevó a mi hijo. No es fácil. Yo esos casos los he visto, los he evidenciado, los he tratado y sé que es muy duro. Y obviamente pues soy un ser humano y me toca mucho. Pero precisamente esa es la ardua labor que nosotros debemos hacer para poder disfrutar un poco de lo que nos queda a nosotros de ese pedazo de vida que alguien nos llevó. ¿Listo? Ok. Es el mismo proceso que se debe llevar para perdonar un proceso, por ejemplo, de una violación. Ya hablaste de la infidelidad porque está vinculado el amor, los sentimientos, pero es el mismo proceso, perdonar una violación, a perdonar un abandono, a perdonar una traición o a perdonar que me robó de la cuenta 1 millón de pesos mi hermano o el No, empleado, la persona que yo confiaba. no es el mismo proceso. Bueno, entonces, ¿cuáles son Mira, los procesos? bueno, ¿Cómo lo hacemos en las hay, diferentes áreas? hay que entender lo primero que tenemos que hacer es entender ante qué tengo que entender. Primero, qué situación es la que yo quiero perdonar y perdonarme. ¿Listo? ¿Por qué? Porque me está tallando, es la piedrita de mis zapatos, o sea, yo todos los días me levanto tratando de hacer todo lo que se supone que debo hacer, pero esa piedrita está ahí y no se va a ir mientras tú no trabajes en ella. O sea, puedes trabajar en todos los aspectos de tu vida, pero si no trabajas en esa piedrita, ahí va a estar la piedrita. Ujú. Entonces, obviamente no va a ser por el tamaño, por la magnitud, por el golpe. Recuerda lo que yo les enseñé, recuerden lo que yo les enseñé comenzando hoy. La intención. No va a ser lo mismo la intención de pues mi hermano que de pronto tiene confianza conmigo y de jóvenes de pronto me tomó 1 millón de pesos. Y bueno, discúlpame hermanita, yo te los voy a regresar. Bueno, listo, sí, eso es distinto Sí. a una persona que de pronto se robó cierta parte de mi vida, ya la cuestión es diferente, porque las intenciones hay que mirarlas. Y es lo que nosotros hacemos desde nuestro cerebro, desde la parte psicológica. Nosotros como seres humanos lo primero que hacemos inconscientemente es medir la intención de ese acto, de esa acción, para poder saber cómo vamos a proceder nosotros, si perdonamos, si no perdonamos, o ahora qué es lo que yo hago. Entonces, hay una cosa que es que viene la culpa y la culpa paraliza, primero.
viene el rencor. ¿Y el rencor Sí, qué es? Ojo, el rencor no es lo mismo que el resentimiento. ajá, Cuando nosotros estamos hablando de resentimiento, estamos reviviendo una emoción asociada a un sentimiento que está asociado a su vez a una situación. Cuando estamos hablando de rencor, estamos hablando de un sentimiento asociado a una emoción. ¿Cuál es la emoción, Lidia? Nosotros que hemos hablado de inteligencia emocional, es una emoción básica. ajá. ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda? El rencor sería un sentimiento derivado de una emoción, de la rabia, del enojo. El enojo, exacto. Entonces, ¿Qué está diciendo Hedwig? Una hola, frase Hewin. cruel. Qué chévere que está aquí. Ay, sí, que nos acompañen y opinen y nos cuenten también sus experiencias. Siempre les digo lo mismo. Dice él, una frase cruel. Yo no te odio. Yo por ti no siento nada. Y el odio es un sentimiento y yo no lo siento. Lo que decíamos ahorita, precisamente, o sea, está en todo lo cierto, o sea, el odio, es preferible sentir un odio en el caso de cuando ha habido una relación de amor o algo, que no sentir nada, porque no sentir nada es sinónimo de indiferencia y cuando hay indiferencia es porque definitivamente pues yo no siento nada. Entonces, es una, ojo, es una forma mmm, tóxica, por decirlo de alguna forma, en la que nosotros seguimos manteniendo el vínculo con esa persona. Entonces, cambiamos el sentimiento porque tenemos la necesidad de esa dependencia emocionalmente hablando. Por eso les decía que era muy favorable que ustedes fueran y completaran esta información con el live de inteligencia emocional para que pudieran entender a más detalle. Entonces, pues cambiamos la emoción del amor, ¿cierto? De la oxitocina, de todo te lo creo, todo te lo justifico, cuando empieza a empañarse esa imagen con acciones que nosotros empezamos a acumular, pero como no estamos preparados para separarnos realmente de esa persona o de ese ser querido, pues lo empezamos a convertir en un odio, que viene siendo otra emoción. Lo que quiere decir es que todavía estamos pegados de esa situación y de esa emoción. Por eso es liberador decir adiós y hacer las cosas bien, para poder liberarnos a nosotros mismos. Porque realmente eso es lo que hace el perdón, eso es lo que hace el acto del perdón en nuestras vidas, liberarnos de nosotros mismos, de nuestros propios sentimientos, sea amor, sea odio, sea rencor, sea culpa, sea cual sea. Por eso debe ser perdónate y luego perdona. Si no, no vas a poder avanzar. Es imposible avanzar. Tú crees que estás avanzando, pero realmente no, porque eso tarde o temprano te va a caer nuevamente en alguna situación de tu vida y se va a incrementar. La inconformidad, la frustración, el por qué a mí. Entonces, como es una situación asociada con el enojo, empiezan a haber los problemas con mal manejo de la ira, intenso dolor, cuando las personas de pronto empiezan a tener problemas conductuales con el manejo de su ira, que eso también se ve bastante. Mucho. Yo creo que a diario todas las familias, todas las personas lo vivimos porque, bueno, y eso también en un live lo hablaste, Rebeca, el manejo de esas emociones, cuando somos impulsivos a hacer Correcto. algo por la emoción del momento y después uno dice, uy, jue madre, la embarré, pero yo cómo hice eso, cómo dije aquello. Entonces, está como muy vinculado, ¿no? El tema de la culpa. ¿Cómo nosotros podemos liberarnos de Este, la este, culpa? este es un problema, este es un tema, perdón, no un problema, un tema. Bueno, aquí dice Hedwig, perdonar no quiere decir seguir con esa persona, es Soltar. soltarla. Exactamente. Sí, estoy de acuerdo contigo, Hedwig, 100% así es. Bueno, como te decía, Mili, perdonar realmente es el acto que nosotros tenemos de liberación, pero sobre todo con nosotros mismos. Entonces, pues, ¿cómo podemos nosotros empezar a gestionar eso? Primero hay que aprender a entendernos desde la parte emocional, que era lo que tú decías, ¿cómo sé yo cuando no me he perdonado o cuando sí me he perdonado? Cuando te sientes incómodo, cuando no te hallas,
cuando te vas para París, para Francia, y allá te acompaña lo que es. O sea, no creas que escapar va a ser la solución porque no lo es. Y muchas personas hacen eso, huyen, escapan. Se huye, ese es el acto primario, huir de la situación, de la emoción, del momento, de la gente, porque tenemos miedo a ese confrontamiento y a reconocer a nosotros mismos, sí, yo la Correcto. embarré aquí, o yo hice esto y yo estoy vinculado, yo soy culpable, ¿no? Porque también suena duro decir yo soy culpable y necesito arrepentirme por esto o aquello y auto sanar esa herida, como dice Hedwin, poderla soltar, porque es que cuando estamos ahí con ese sentimiento, como tú dices, así nos metamos debajo de una piedra, así nos vayamos a lo profundo del mar, ahí va a acompañarnos ese sentimiento si no lo enfrentamos. Entonces, siempre el método más fácil es salir corriendo, huir. Sí, Y, y, claro. y eso, el huir, en realidad yo me he dado cuenta últimamente que cuando uno huye de la situación lo que hace es estancarse, cuando no se confronta a uno mismo con las diferentes situaciones que tiene uno que hacer el proceso de perdón, bueno, de liberación. Cuando no se afronta, queda Sí, uno estancado y no creces ni mental ni emocionalmente. Y entonces eso ahí va a quedar años y años y años y años haciéndote una persona inmadura emocionalmente, ¿verdad? sí, eso básicamente es lo que sucede con el tema del miedo. Recuerden que nosotros también estuvimos hablando hoy acerca de que perdonar requiere mucha valentía. El miedo es lo que hace en nosotros, nos paraliza. Oh, pero el perdón es bueno porque el perdón realmente es algo, es lo que nos ayuda a hacer, es parte de nuestra adaptabilidad como seres humanos a nuestro medio. Ujú. Ok, cuando tú perdonas, tú te estás adaptando a una circunstancia, tú estás entendiendo que el mundo no es como tú te lo habías imaginado y eso te va a permitir encajar con mayor flexibilidad. Es lo que yo Entiendo. quiero. Entonces ya no va a ser como que el mundo era un arco iris, no, pero tú cabes en él. Y eso te va a dar un espacio a ti de respirar y de disfrutar un poco de lo que ya hay. Es la parte buena del tema del perdón, que es algo que nos acompaña a nosotros por naturaleza para adaptarnos. Cuando tenemos problemas, como te decía, en la capacidad de afrontamiento, que era lo que tú la primera pregunta con la que comenzamos hoy, a partir de nosotros mismos como individuos, como personas, como sociedad, porque hasta como sociedad hay que tener en cuenta que estos temas se manejan también en colectivo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en este tipo de cosas y tenemos problemas en la adaptabilidad, que eso se evidenció mucho ahora en la pandemia, si te diste cuenta, básicamente lo que Mucho. estábamos haciendo era adaptándonos a una situación novedosa y lo que entramos fue en pánico y todo el mundo se congeló. Eso que tú dices es el perfecto ejemplo de que la adaptabilidad es necesaria para nosotros los seres humanos. Y como yo siempre le digo a las personas, pues nosotros nos adaptamos todo el tiempo porque todo el tiempo estamos en cambio. Pero todavía no logramos asimilar con asertividad porque no queremos tomar conciencia realmente de las cosas. Por eso es que es chévere estos espacios, es chévere que ustedes busquen un psicólogo. Si quieren, los psicólogos de Crecemos Asociados también están a su disposición en las ciudades que ustedes quieran, porque el psicólogo, la gente piensa que el psicólogo es hablar y aconsejar y eso no es verdad. Los psicólogos tenemos una responsabilidad muy grande y llevamos nuestra labor con mucho honor y con mucho orgullo y con mucho amor, con mucha humanidad, con mucho servicio. Y es una labor de salud, plenamente de salud, salud mental, que te va a Salud. proporcionar a ti bienestar físico. Eso quiere decir que no es un consejo ya, porque si no, no existiría la psicología. Como ciencia, Entonces, claro. exactamente, entonces hay que empezar también a desestimar ese tipo de conceptos que tiene la gente normalmente porque no es cierto. Yo lo sé, yo soy psicóloga y sé que no es así.
Así que es bueno que ustedes busquen, bueno, y si no quieren los de que hacemos, no importa, busquen su psicólogo o amigo o una persona que les recomienden, pero hagan siempre el ejercicio de ir depurando, porque solos no podemos hacer las cosas. Se dice que el siglo pasado era el del genetismo, ¿cierto? O sea, donde se empezó a estudiar la genética y todo el boom de la genética. Este siglo es el de la salud mental. Y apenas estamos teniendo este tipo de despertar, entonces a mí me parece fenomenal y me parece genial que pues la gente, yo he visto y me siento muy, muy satisfecha de que las personas empiecen a reconocer realmente la importancia que tiene y el impacto que tiene sobre sus vidas el cuidar de su salud mental. Eso para mí es formidable. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar no solamente a mejorar y a disfrutar más nuestra vida, o sea, a tener una mejor calidad de vida, que nada tiene que ver con tener dinero o no tener dinero, sino que vas a tener una calidad de vida. ¿Qué es lo que la gente busca realmente? Disfrutar de su vida, respirar con tranquilidad, sentir que te quitaste ese peso de encima, que no sabías ni de dónde venías, ¿cierto? Y son cosas que realmente nosotros como seres humanos necesitamos. Y en la mayoría de los casos, ¿por qué trajimos el tema del perdón hoy? Porque en la mayoría de los casos de atenciones que nosotros realizamos, eh, el mayor componente es la falta de perdón propio y de perdón con lo que nos ha sucedido, con lo que hemos experimentado y con quienes han propiciado ese daño para nuestra vida. Ojo, el perdón no es justificar, el perdón es liberarnos, adaptarnos y aprovechar lo que nos queda de aquí a futuro. ¿Listo? Excelente, súper. Ahora que hablabas acerca de eso, específicamente que decías que calidad de vida, se siente uno libre, empieza uno a sentirse feliz, agradado con uno mismo, porque es que noto algo, y es que cuando estamos amargados por algo, por alguien que nos hicieron o que nosotros usamos, cuando nos amargamos, hay como un caos dentro de uno y uno no es feliz en un lugar, ni comiendo caviar, ni haciendo lo que a uno le gusta. No encuentra uno la felicidad y no encuentra esa paz porque no se ha soltado, no se ha quitado uno esa maleta. Es como una cruz que uno empieza a cargar ahí creyendo que la puede cargar y en realidad no la puede cargar. Alguna vez le escuché a bueno, esto creo que está comprobado, que las personas que no perdonan, que se quedan calladas las cosas o que no se autoperdonan, eh, tienden a enfermarse, por ejemplo, de las articulaciones, que les salen tumores, enfermedades autoinmunes, por un proceso de falta de perdón. Entonces, Rebeca, yo quiero que terminemos con eso porque seguramente mucha gente está experimentando dolores en su cuerpo, una enfermedad autoinmune, por la culpa, por no perdonarse o por no perdonar a otros. Entonces, ¿cómo es el proceso que debemos llevar si estamos experimentando eso? Una enfermedad, un tumor, un cáncer, una enfermedad por no perdonarnos o perdonar. ¿Qué hay que hacer, mejor dicho? Bueno, eso que tú dices, Mili, es muy cierto. O sea, una de las consecuencias de la falta de perdón son las enfermedades. Eso está comprobadísimo. O sea, eso no me lo inventé yo, eso está comprobado desde la ciencia. Las dolencias de nuestro cuerpo son las cosas que nosotros callamos. Entonces, afecciones en la garganta, cosas que de pronto no expresamos, opresiones en el pecho manifestadas luego en ansiedad y en otro tipo de cosas, o miedo y sustos así, son cosas que de pronto no decimos o no sabemos gestionar en nuestras emociones. Dolores en el estómago, pues todo. Este es un ejemplo, el más vívido de todos, que es cuando tú estás nervioso y tú sientes en el estómago, ¿cierto? O sea, en nuestro aparato digestivo. O cuando tú estás enamorado y pues sientes y que mariposas en el estómago. Bueno, esas son fisiologías, se llama, fisiologías de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Y cuando nosotros, obviamente, teniendo en cuenta que el perdón es un valor del ser humano y que viene derivado de un sentimiento, y ese sentimiento se cultiva a través de una emoción que puede ser el enojo o desde la culpa, el sentimiento de la culpa,
obviamente vamos a tener efectos, daños colaterales que muchas veces nos salen muy caros. Entonces, eso no es mentira, o sea, tú cuando atiendes pacientes o miras personas que de pronto tienen un cáncer y tienes la oportunidad de hablar y de entender su vida y su perspectiva, te das cuenta que tuvieron muchas cosas que no se gestionaron a tiempo y que desafortunadamente empiezan a desatar ese descontrol celular y ocasiona que de pronto seas más, porque baja, científicamente se comprueba, ¿no?, que todo esto baja las defensas, el sistema inmune empieza a deteriorarse. Por eso es que es tan importante y dicen siempre mente sana, cuerpo sano. Eso no es mentira, eso es cierto. Entonces, si tú tienes una mente sana, trabajas en tu mente, principalmente en tu mente, pues vas a lograr evitar, prevenir. Y es básicamente lo que nosotros siempre invitamos en estos espacios. No como que esperar que ya, pues, tantas cosas que uno ve, ¿cierto? ¿Por qué entonces no regalar estos espacios para que las personas empiecen a prevenir y a mantener desde el autocuidado? Y bueno, para regalarles ya unos tips, aparte del de saber identificar y el de saber entender, reflexionar acerca de qué es lo que me está haciendo sentir mal, qué situación, qué persona o a qué persona tengo que perdonar que me hizo sentirme a mí así a la vez. O sea, es un efecto dominó. Ujú. Una segunda que yo recomiendo y que hago mucho con mis pacientes es escribir. Porque cuando nosotros escribimos, eso es algo terapéutico, comprobadísimo, Liberador. salen, exacto, salen muchas cosas que incluso no nos atrevemos a decir y no estamos preparados muchas veces para decir en voz alta. Entonces, yo prefiero, por respeto a mis pacientes, utilizo mucho el tema. Ahora, hay que tener en cuenta también la personalidad del paciente, que hay pacientes que no les gustan ni cinco eso. Entonces, uno va más o menos analizando y de acuerdo a eso, pues uno va. Pero la mayoría de las personas funciona muy bien con esa técnica y es muy liberadora, como dices tú. El escribir es como vomitar todo lo que tienes ahí que no te has atrevido a decir en voz alta, y luego de eso es más fácil el proceso de la terapia con el paciente, porque él ya puede, de pronto, ya aceptó de una forma, ya se ha hecho consciente, algo que tenía inconsciente, y para mí personalmente como psicóloga se me hace muchísimo más fácil trabajar. Y si no, que lo digan ellos. De acuerdo. Mira, dice Sí. por acá Hewin, me imagino que estoy de acuerdo con él, a veces gastamos dinero en tantas cosas y no le prestamos atención, como dice la doctora Rebeca, a la salud mental, y todo empieza desde nuestra mente, desde nuestro corazón, desde nuestro interior. Y él dice, solo se necesita una pequeña cantidad de dinero que le permita satisfacer las necesidades básicas para ser feliz. Primero, hay que tener salud mental. Completamente de acuerdo, completamente de Correcto. acuerdo. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que queremos, por eso Crecemos Asociados. Tiene estos espacios que esperamos todos ustedes los aprovechen y, como decíamos al principio, vuelvan a ver los live, vuelvan a la clase, vuelvan a la terapia. La doctora Rebeca nos ha dejado Vuelvan a muchos nosotras. tips. Ella nos ha dejado muchos tips, muchas enseñanzas realmente válidas, científicas. Y bueno, para terminar, doctora Rebeca, ya que mencionabas el tema de que cuando nos duele el pecho, quiero que nos digas ya por último, no sé si me imagino que lo sabes, cuando nos duelen las articulaciones o hay problemas de colon irritable, ¿a qué sentimiento o emoción está ligado? ¿A qué no, o sea, a qué cosa? Como decías, a opresión en el pecho, a no gestionar bien las emociones, o en la garganta, cuando no tenemos la capacidad de decir las cosas como son. Sí, cuando no tenemos esa capacidad, por lo general las emociones a las que se pueden asociar este tipo de fisiología que van muy de la mano de lo que es el estrés y la ansiedad, que se puede convertir en un trastorno, que se pueden convertir en patología, o con eso, a las emociones básicas del miedo y del enojo mal gestionado. Entonces, obviamente cuando hay situaciones que requieren de perdón, hay miedo porque hay culpa que paraliza, y hay rencor, o sea, hay enojo que hace parte de eso. Y por último, Mili, el tercer tip que ya les doy para cerrar los otros dos que les di, que hay que ser honestos en el proceso. No puedo llegar y decirte, Lidia, discúlpame, perdóname por lo que te hice,
si realmente yo no me estoy sintiendo mal. No estamos Entonces, sintiendo. ahí es cuando yo les decía que habían las dos clases de perdón, el perdón conductual, que es ese, el que te acabo de evidenciar, o el perdón emocional, que es desde mi conciencia, yo me siento mal y para yo sentirme bien, entonces yo te pido disculpas. Entonces es importante, teniendo en cuenta esos dos componentes, que en el momento en que nosotros decidamos perdonarnos a nosotros mismos, eso es un proceso de desintoxicación que uno hace con uno mismo bárbaro. Hay que tener 100% de honestidad, o sea, entender, mira, yo esto no lo voy a hacer de la noche a la mañana. Eso es lo primero. Hay que respetar los procesos de cada uno de nosotros. Nuestro mismo cuerpo nos va avisando. ¿Por qué? Porque depende de cada situación. Yo no puedo pretender, bueno, en mi caso personal, yo perdí un hermano víctima de la violencia, inocente, totalmente inocente, solamente estaba en el lugar equivocado y ya. Y yo no puedo pretender haber perdonado a esa gente de un día para el otro. No, son cosas que uno, pues obviamente todavía recuerda y duelen. Y soy psicóloga, pero eso no quiere decir que yo lo recuerde con dolor o con ganas Odio. de vengarme o con Mm, odio. No, lo recuerdo como lo que es, un pedazo, una parte de mi vida, porque bueno, pues, al fin y al cabo era mi hermano. Entonces, eso, son claro. situaciones que marcan y que uno tiene que aprender a depurar y a reconocer en uno mismo con agradecimiento porque te ayudan a ser más fuerte, que es lo que es realmente. El perdón viene a enseñarte a adaptarte y adaptarnos a este mundo es de fuertes, es de valientes, no es de endebles. No podemos ser débiles ante porque cada día y cada día hay una situación y cada día pueden pasar miles de cosas. La vida le cambia a la gente de un día para el otro, lo vimos y lo reconocimos en el tiempo de pandemia. Entonces es importante que nosotros siempre estemos preparados y siempre estemos ahí para poder disfrutar de este espacio. O sea, si estamos aquí, hagamos que valga la pena por nosotros y por nuestros seres queridos que todavía nos rodean. ¿Listo? De acuerdo. Vale la pena. De acuerdo, vale la pena, hagámoslo y si no nos sentimos en la capacidad, no sabemos cómo hacerlo nosotros mismos. Para eso están los profesionales, nuestros amigos, como siempre yo le digo, el psicólogo es como nuestro mejor amigo, la psicóloga o el psicólogo es nuestro mejor amigo. Y los tipsitos, y aquí está diciendo Hewin, doy fe de eso. Escribir es una de mis experiencias más liberadoras. Entonces, pueden empezar con ese tipcito que hoy nos ha regalado la doctora Rebeca y es de empezar a escribir en una agendita, un cuaderno. Yo tengo el mío especial, solo para esas cosas, aquí lo tengo. Qué Eh, linda. Súper lindo, o sea, que Sí. me llama la atención, lo cuido, lo quiero y ahí me desahogo en mi cuaderno, escribiendo esas emociones y luego yo no sé, pero yo lo que hago es que vuelvo a repasar y leo y digo, a veces es como en un momento efusivo, puede ser alegre o no tan alegre, y veo y digo, oh, mira, y esto lo va llevando uno también a reflexionar y a autoconocer. Ay, Entonces, Mili, antes de que se me olvide, recuerden también, chicos, que la culpa suele aparecer hacia nosotros mismos en los procesos de duelo. Eso es ah, importante también ajá, aprovechar, pues que no se me vaya a olvidar, porque empezamos a culparnos de por qué no pasé más tiempo con mi mamá, por qué no pasé más tiempo con mi hijo, por qué no pasé. Eso es culpa y eso hace parte del perdón, del autoperdón. ¿Listo? del autoperdón. Para aclarar ahí, sí. Súper interesante eso que nos acabas de regalar, querida Rebeca. Entonces, esos tipsitos a ponerlos en práctica, súper todo este tiempo, doctora Rebeca. Eh, Gracias. Gracias a ti, gracias a toda la gente que se quedó conectadita con nosotros. Sabemos que es un horario, bueno, 9 de la noche, de pronto ya muchos están cansados en la cama. Igual aquí queda la grabación para cuando la quieran ver y a Sí. todos agradecemos por quedarse aquí con nosotras aprendiendo. Y lo que iba a decir es que Crecemos Asociados justamente ofrece todos estos servicios de psicología para todos, para adolescentes, para adultos mayores, para parejas, para jóvenes, para adultos que necesitan el acompañamiento y el proceso, porque a veces pretendemos que nos vamos a curar solitos y voy a ponerle un ejemplo que esta semana yo lo he pensado.
Y es como cuando uno se hace una fractura, ¿verdad? De repente nos hicimos una fractura, de pronto, ay, no, no es tan grave, o pueda que sea grave, pero nos quedamos en la casa, nos vendamos, nos entablillamos nosotros mismos, se va a Excelente. demorar, se demora el proceso de curación, de sanación, no sabemos qué nos vamos a tomar, porque hacemos lo que nos dice el vecino, tómate esto, tómate lo otro, y no estamos yendo, no estamos siendo radicales o no estamos yendo al punto. Entonces los psicólogos nos ayudan a nosotros a hacer el proceso bien. Entonces necesitamos, así como cuando nos fracturamos, vamos al ortopedista, si tenemos un asunto emocional y necesitamos estos procesos y no lo sabemos hacer, solos crecemos asociados, que es psicología para todos. Sí, Pueden entrar a la súper. página de internet www.crecemosasociados.com. Además, también Crecemos Asociados tiene ese servicio de psicología también para Organizacional. organizacional para las empresas que tanto se necesita ahora que muchos están retomando Mili, eh, sí, el para trabajo. el riesgo psicosocial. Ustedes saben qué es el riesgo psicosocial, Oye, me interesante, eso saben cómo podría ser se le un live. pega a uno eso en el trabajo y no nos damos cuenta. Bueno, eso nosotros lo hacemos en las empresas. Es un trabajo muy lindo que hacemos, como todo lo que hacemos nosotros, con mucho amor, para que las personas, las empresas, pues puedan empezar a generar este tipo de culturas bajo el cuidado. Ahora salió la nueva ISO 45003 que me encanta porque pone de protagonista a la psicología como parte del cuidado que deben tener con sus colaboradores en las empresas. Ojo que estos son reglamentaciones de obligatorio cumplimiento según la legislación y la normativa del Ministerio de Trabajo en Colombia y en el mundo por la Organización Mundial de la Salud, Organización Internacional del Trabajo, listo. Pero bueno, quienes entienden del tema me están entendiendo el lenguaje. Crecemos está para ustedes también. Súper. Entonces, nada más que tienen que ir a la página de Crecemos Asociados o contactarlos y de una ahí están prestando sus servicios excelentes psicólogos profesionales que están para nuestra ayuda, para ayudarnos a Sí, crecer. ¿Qué, tenemos, Rebeca? sí, tenemos, vamos a invitarlos a que conozcan a nuestros psicólogos. Tenemos Ay, sí, buena en idea. una bolita que dice psicólogos en nuestro Instagram, aquí en nuestro Instagram, y están Ajá. nuestros psicólogos, están desde Bogotá, tenemos a Ana, tenemos en Cartagena a Sandra, tenemos en Santa Marta Gladys y a Moisés. O sea, tenemos unos psicólogos que están súper preparadísimos, tenemos bilingües, si quieres recibir tu atención en inglés, tenemos. Entonces, y muy especializados, ustedes pueden mirar ahí el catálogo de psicólogos y ustedes eligen el psicólogo de su preferencia. ¿Listo? Excelente, buenísimo. Entonces, pues nada, doctora Rebeca, muchas gracias por A esta ustedes. enseñanza del día de hoy. Quedamos en un fin de semana para reflexionar, para pensar, para hacer ese proceso de perdón, de ir sanando, de ir escribiendo lo que sentimos para irnos liberando de ese peso, de esa cruz que nos está haciendo caminar mal, cansados, agotados, Así. algunos enfermos, así que a liberarse de todas esas culpas, de todo eso. No es fácil, nadie ha dicho que va a pasar de un día para otro, pero bueno, ahí va a estar el proceso. Lo Gracias, importante es comenzar, sí, lo importante es comenzar, chicos. Pensarlo y hacerlo son dos cosas diferentes. Recuerden que este proceso a quien le va a ayudar es a usted mismo. de acuerdo. Si usted está cansado de vivir y de no tener ningún cambio, está cansado de darse palo, porque a veces nos damos muy duro, porque la misma gente dice tú y te señala y nos creemos eso. No, es Dios hablan desde sus miedos. Tú sí puedes hacerlo, anímate y hazlo. Sí De acuerdo, puedes. así es. Bueno, querida doctora, un abrazo. Deseamos un lindo, feliz fin de semana para ti, para tu familia, para toda la gente que está ahí conectada, a Nayi Fernández, a Kevin, a Ok. Vacantes Costa, bueno, a Ah, todos los vacantes súper chévere, gracias. Ellos nos ayudan a publicar nuestras vacantes cuando tenemos para el área comercial.
Bueno, un saludo a todo el equipo comercial y a todo el equipo de psicólogos organizacionales y clínicos que está integrando a nuestra hermosa y querida organización Crecemos Asociados SAS, que está para todos ustedes. Y recuerden que no nos limitamos, es en serio, no nos limitamos en ayudarlos a crecer, porque lo estamos haciendo no solamente desde la parte profesional, sino con todo nuestro conocimiento, experiencia y corazón, que es lo más importante. Todo lo que se necesita. Bueno, ahí está. Un abrazo, gracias. Nos veremos en un Chao. próximo live, Dios mediante, en 15 días, con un tema también interesante. Ahí quedan las grabaciones, por favor, vayan y las miran, las revisan. Propónganme temas, ¿qué temas quieren? Vamos a ver si les traemos en la próxima a alguno de nuestros psicólogos para que nos traten el tema, pero propongan ustedes Sí. temas, escríbanos a nuestro WhatsApp 300-785-0047 y pues ahí empiecen a proponer temas. 300, voy a repetirlo para dejarlo aquí, 300. 785-0047. 50047. Repitámoslo entonces, dice así: 300-785-5047. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí, 300-785-0047. Ok. Entonces, 300-785-0047. Ella es nuestra voz, ella es la voz que sale en todos nuestros... Es espectacular, yo la recomiendo en todas partes porque lo hace muy bien, la verdad, Mili. Muchas gracias. Tan hermosa. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de aprender. Nayibis Fernández, un abrazo, también feliz fin de semana para ti. Un abrazo, Un besito. gracias. Perdónate y perdona, por favor. Chao, gracias a todos por asistir. Feliz fin de semana, disfruten.